Mujer, has sido llamada a ser soñadora, inteligente, emprendedora y mucho más. Te presentamos Esencia de Mujer, viviendo el propósito de Dios en tu vida, donde aprenderás de aquellas mujeres que han hecho la diferencia viviendo y cumpliendo la voluntad de Dios. Bienvenidas. Qué alegría llegar hasta sus hogares nuevamente con el programa Esencia de Mujer. Gracias por estar ya en sintonía de este programa. Creemos que va a ser de mucha bendición para su vida. Hola Mirza, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias Leti, contenta, bendecida porque el Señor ya nos tiene en este lugar, dándole gracias también al Señor por tu vida. Hoy tenemos, mis queridas amigas y hermanas, un tema muy especial. El Señor ministrará nuestro corazón a través de este testimonio, así como aquella mujer que estaba con flujo de sangre, tocó el manto de Jesús. Tú puedas en esta hora también tocar el manto de Jesús y poder recibir esa sanidad. Claro que sí, ese es el tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy con todas ustedes, mis queridas amigas y hermanas, sanidad divina. Y estará una hermana que estará compartiendo ese tema, Leti. Así es, tenemos a una sierva del Señor. Ella es hermana Alma Muñoz, quien nos va a estar compartiendo este precioso tema de mucha fe, sanidad divina. Amén, así es, Leti. Una mujer que se deja guiar por el Espíritu Santo, una mujer, como tú bien lo dices, llena de la fe del Señor. Claro que sí, desde niña ella creció en el Evangelio, ella fue criada en el Evangelio y nos contaba y ha visto muchos milagros de parte del Señor, y hoy vine a compartir uno de ellos con todas nosotras. Así que usted esté pendiente de este programa, compártalo. Cuéntele a sus amigas, cuéntele a sus hijas que ya empezó el programa Esencia de Mujer, que lo compartan y así usted también va a ser bendecida. Así es, Leti, y quiero comentarte también que ella está sirviendo en un ministerio. Claro que sí, acá tengo yo anotado que ella está trabajando con el ministerio Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Así se llama el ministerio en donde ella está liderando, que está enfocado a llevar esperanza a las familias que sufren por los hijos rebeldes, padres separados, matrimonios en proceso de divorcio y muchos más. El Señor la usa en todas las áreas. Amén, qué lindo amén. Que de lo recibido de arriba nosotros también podamos compartirlo con todas las mujeres. Claro que sí, así que quédate con nosotros, que después de este corte regresamos con este precioso testimonio. Hola amigos, soy Alejandro, vocalista del grupo Vertical. Hoy me encuentro acá en French Music, French TV y el estudio de grabación. Estoy realmente muy feliz. Créanme que en estos 18 años que llevo de estar en la música, viajando por muchos países, han sido pocos los lugares donde he visto el profesionalismo, la calidad y la nitidez con la que se trabaja acá en French. Me siento feliz, estuve hace un momento en el estudio de grabación, acá en el set de televisión. Todo es fantástico, está genial, y lo más importante, el equipo humano de French realmente me ha dejado sorprendido. El cariño que se siente, la unidad con la que se trabaja, la alegría, hacen que realmente este sea un lugar único en Latinoamérica. Yo les recomiendo con todo mi corazón que vengan a conocer, van a ir fascinados de este lugar. Saludos. Estamos de regreso, mis queridas amigas y hermanas. Hoy el Señor quiere ministrarnos, quiere llenarnos, quiere que nuestra fe aumente. Hoy tendremos un tema de sanidad divina. Leti. Así es, Mirza. Claro que sí, mis hermanas y amigas que nos están sintonizando, y traemos un impactante testimonio, Mirza, de sanidad que el Señor hizo en la vida de mi hermana Alma Muñoz, que ella es nuestra invitada. Bienvenida, hermana Alma, al programa Esencia de Mujer. Gracias, hermana. Bendiciones. Gracias por haber aceptado la invitación de estar en este programa, y sabemos que ese testimonio va a llegar a muchos lugares, hermana Alma, donde hay necesidad, donde posiblemente están pasando una situación difícil, pero yo sé que el Señor hoy va a llegar y va a obrar poderosamente en las vidas de cada una de nuestras hermanas. Amén, así será, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es, mi hermana Alma. Que el Señor te bendiga. Es un privilegio de parte del Señor el poder
tenerte en el set de Esencia de Mujer y, como decía mi hermana Leti, de bendición para muchas personas. Yo creo que nosotras, Leti, somos las primeras que Exacto. recibimos esa bendición, Así porque el es. Señor ministra nuestras vidas, nos llena, Así es. ¿verdad? Claro que sí, Mirza, y a raíz de tantos, bueno, programas que hemos llevado, ¿verdad? Hemos tenido tantos testimonios, hemos visto cómo Dios obra poderosamente en diferentes circunstancias, pero en esta vez, hermana Alma, Dios obra a usted un poderoso milagro. Usted no sabía qué era el cáncer, hermana Alma. No tenía idea porque en mi familia nunca nadie había padecido de una enfermedad grave como esa. Nadie sabía No, qué era el cáncer. no tenía idea. Y cuéntenos, hermana Alma, ¿qué fue lo que pasó con usted? Todo inició, hermana, con complicaciones, dolor, mal olor, irritación. Entonces, uno de mujer piensa que todo está bien, Exacto. que todo va bien y que nada es grave. Ese es en el pensar de uno. Y a veces descuidamos nuestra salud, ¿verdad? Porque no tenemos consejería, ¿verdad? Así es. No tenemos quien nos asesore en ese sentido y dejamos pasar el tiempo y a veces llegamos demasiado tarde, pero gracias a Dios aquí estoy todavía contando mi testimonio. Amén, gloria a Dios. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Estamos, mi querida amiga y hermana, queremos contarte que el Señor hizo un milagro sobrenatural. Hemos tenido, Leti, milagros de sobreviviente de cáncer, de riñón, Así es, claro que ¿verdad? Pero hoy estamos viendo un testimonio donde el Señor lo que no sirve, lo quita y pone cosas nuevas. Y así es el caso de mi hermana Alma, mis queridas amigas. El Señor la sana de cáncer de útero. Así es. Así es, Así es, ¿verdad? hermana Alma. Amén. Sí, amén. ¿Cáncer de útero o de matriz. Más conocido como cáncer de matriz. Ok, cáncer de matriz. Amén. Cuéntenos, hermana. Usted nos está contando que no sabía, ¿no? Pero sí había oído que era cáncer y todo eso. Nunca imaginó que lo que a usted le estaba sucediendo era ese proceso, que usted iba a pasar todo eso. No, nunca me imaginé algo así. Lo único es para iniciar este testimonio que yo desde niña le he servido a Dios, desde los 11 años. Y hubo un proceso, un antecedente un poquito antes de una amiga, ¿verdad? Que crecimos juntas y igual nos gustaba bastante buscar de Dios. Ella estuvo un tiempo antes conmigo, pero ella estaba endemoniada. Estuvo viviendo conmigo, yo la estaba apoyando en mi casa. Después de eso, de unas palabras que ella dijo que, o sea, el diablo la contrató para quitarme la vida. A raíz de que todo esto, o sea, como les digo, yo tengo muchos testimonios, amén. Pero cuando ya ella regresa, que Dios me da un sueño que no tenía que tenerla en mi casa, como a los 2 meses, yo empiezo a padecer. Y ahí es donde se inicia esta historia de este testimonio de sanidad divina, después de eso. ¿Y por cuánto tiempo tuvo usted a esta persona en su casa? Fue un aproximado de 1 mes. 1 mes. Sí. Y siempre había manifestaciones del enemigo, pues ahí en su casa, a través de la oración, se manifestó él. Sí, ella se mantenía mucho hablando con su Dios, ¿verdad? Ella se postraba en el piso. Como les digo, es un testimonio fuerte y largo. Entonces, no quiero desviarme, pero sí es uno de los inicios. Si buscamos la raíz, ¿verdad? Porque el enemigo lo que quiere a veces no es solo destruirnos, hermana. El diablo quiere matarnos, destruirnos completamente y quitarnos la vida. Y busca muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? Yo soy sobreviviente
de muchas cosas, pero muchísimas. Tengo muchos testimonios, pero hoy nos vamos a enfocar en sanidad divina, que sé que va a ser de bendición, Amén. no solo para las mujeres, escucha esto, para los varones, los esposos que muchas veces están desesperados por el diagnóstico que tiene la esposa, no saben qué hacer. Los hijos que están desesperados porque a su mamita tal vez le hicieron un diagnóstico Amén. que de una vez le dicen, mire, usted va a vivir 2 meses. Tal vez el médico ha dado ese tiempo de vida, pero en el nombre de Jesús hoy traemos palabra de esperanza. Amén, así es. Palabra de esperanza y de sanidad para todo el que Amén. la necesite. No solamente para las mujeres, como decía mi hermana Alma, sino que para toda la familia, porque cuando Amén. hay un caso de estos, toda la familia Todos es sufren. afectada. Todos sufren, no solo la paciente, sino todos los que están alrededor. Claro que Amén. sí, hermana Alma. ¿Y cuál fue el primer tratamiento que usted recibe? Cuando ya le dicen cuál es su padecimiento. Cuando yo vi que el cuadro clínico estaba muy complicado, yo tenía muchos dolores, entonces ya busqué ayuda médica, pero ya no con el médico de cabecera, ¿verdad? Un médico general, sino ya fui directamente con un ginecólogo. Ahí es donde ya se inicia un tratamiento que ellos le llaman criocirugía, Ujú. ¿verdad? Que es una biopsia donde ya ellos arrancan un pedazo y ya eso ellos le hacen un estudio, Ajá. ¿verdad? Ese fue el Sí, primer sí. paso. Mi hermana Alma, cuando se retira esta persona de la casa, que el Señor le indica que no tiene que estar, ¿cuánto tiempo pasó para que para que usted se pusiera mala? ¿A los días, a los meses? Pasaron unos meses. Unos meses. Unos meses. Y sintiendo dolor, sintiendo las molestias que usted acaba de mencionar hace un momento. Tal vez pasaron alrededor de unos 6 meses. Sí, pasó bastante tiempo. ¿Nunca se imaginó que esto era malo? No, según yo y también algunos médicos me decían es una infección, ¿verdad? Y eso va a pasar rápidamente, dejaban un medicamento y a veces había un alivio, ¿verdad? Y a uno, yo me despreocupaba, ¿verdad? Habían unos medicamentos que incluso, ¿verdad? Son aplicados como cremas, ajá, que son aplicadas. Entonces yo decía, con esto va a pasar. ¿Cómo se entera que es cáncer o cómo le cayó a usted esa noticia? Miren, hermanas, yo creo que cuando a nosotros nos dicen el diagnóstico, usted tiene cáncer, uno ahí se quiebra. A mí nunca me dijeron que tenía cáncer cuando yo pasé toda esta etapa. Yo me di cuenta al final. A mí no me dijeron que tenía cáncer. A mí me decían como que me tenían engañada. Porque pedíamos que me operaran. Y decía el médico, no, mi hija no te puedo operar porque eres muy joven. Y que por esa razón no me podían operar, porque era joven. Sí, y cuando le hicieron el primer tratamiento que usted dice, la crioterapia, ¿tampoco le dicen? No, era solo para hacer un estudio, para que profundizar más qué era lo que a mí me estaba pasando. Pero el diagnóstico ya no me lo daban a mí, sino que Sí, se lo pues. daban a mi familiar. Y ellos nunca le dijeron, mira, Alma, esto y esto está pasando en ti. No, la verdad es que era como que Dios no permitió que mis oídos escucharan una palabra tan negativa, porque hermanas, en nuestra mente hay una batalla. Amén. Y cuando nosotros permitimos que nuestros pensamientos invadan la fe que Dios nos ha dado, ahí sí tenemos la de perder. Entonces yo alabo y glorifico a Dios porque hasta en eso Dios tuvo cuidado. Nunca se enteró. Yo no sabía la enfermedad que era tan grave, lo Sí. que yo estaba padeciendo. Yo no sabía, pero sí el dolor, o sea, no hay forma de explicarlo. Ustedes han visto la boca, ¿verdad?, de los caballos, que es grande, como Ajá. más o menos para hacerles un poquito entender, ¿verdad? Cómo era la mordida que yo sentía.
martirio era grande, como que era una boca con dientes grandes que me estaba devorando el vientre, pero era tan doloroso, como unas mordeduras. Yo no podía estar de pie porque me dolía. No podía acostarme porque era mucho el dolor. Me sentaba y era mucho el dolor. O sea, yo había entrado como en una etapa de que una vez se dice, ya no aguanto el dolor, mejor quiero morirme, ¿verdad? Sí. Del dolor, ¿te imaginas, Leti? Sí. Si nosotros con un dolorcito luego vamos a un té de manzanilla para Sí. podernos calmar o miramos qué nos tomamos, el dolor era exagerado, inexplicable. Inexplicable, y además de que como uno crece, ¿verdad?, con tantos tabú, Exacto. o sea, yo me quedo con esto que siento y no se lo comparto a nadie. Incluso ni decir, hermanos en la iglesia, oren por mí. Porque cómo daba a conocer lo que Sí. yo estaba padeciendo. Entonces yo lo ocultaba. Solo era Dios y yo. Te daba vergüenza. Me daba vergüenza decir lo que yo estaba sintiendo. O sea, el proceso que yo estaba viviendo, los síntomas que tenía eran muy vergonzosos para mí poder compartirlos hasta con una mujer. Entonces, de mi caso, sí, casi nadie lo sabía, ¿verdad? Hasta que llegamos a un proceso más adelante. Más adelante. Y su Este- familia, perdón, Perdón. y su familia hermana la apoyaron. ¿A ellos sí se los contó usted? ¿Tampoco? En ese momento no lo sabía nadie, hasta que ya entré en una etapa donde definitivamente le podemos llamar, ¿verdad? Si hablamos de etapas, ya una etapa casi final, en donde mis papás se enteran porque dice mi esposo, ¿te vas a morir? ¿Y de qué moriste? O sea, para ellos no saben que estabas enferma, y les voy a llamar y voy a decir, ¿se murió? Entonces, ¿sabes qué? Les voy a llamar y les voy a decir yo, no les diga, no les cuente. Entonces él tomó el teléfono, habló con mi mamá y le contó. Inmediatamente mi mamá se viene para mi casa, y ahí fue donde ella ya se enteró, porque ella me acompañó al médico Ya en lo último. en lo último. O sea, mi hermana Alma, que tu esposo sí sabía de tu enfermedad. Él sí, él iba conmigo a las clínicas y él llevaba dinero y le decía a los médicos, opérenla, yo ya traigo el dinero. Y le decían, no la podemos operar. Eso sí lo escuchaba yo. Y tus hijas estaban pequeñas. Ellas estaban pequeñas. O sea, el apoyo solo fue de tu esposo. En ese tiempo que no pudiste, te daba vergüenza hablarle y decirle. Y mira lo importante, porque en la Biblia está de que llevemos las cargas los unos a los otros, Amén. ¿verdad? A través de, tal vez económicamente no podría ayudarte, o si lo puedo, lo hago, pero en la oración, pidiéndole al Señor, haciendo una cobertura sobre la persona que está pasando ese proceso, para que el Señor le ayude, porque solo la persona que lo está sufriendo sabe cuánto le duele. Sí. Se complica más, incluso como les digo, ya en los últimos días donde Dios se glorificó, pues ahí sí ya se enteró mi mamá, ya el pastor también recibía apoyo de él, de su esposa, pero esto fue ya en la etapa final, que si nosotros no abrimos la boca, ¿cómo se van a enterar los demás? Exacto. ¿Verdad? es, Entonces esa exacto. experiencia fue la que yo pasé, porque yo no quería que nadie se enterara. Así en el silencio que Dios me sanara, y ahí quedó todo escondido. Pero míreme ahora enfrente de cámaras testificando, testificando y Sí, compartiendo sí, para sí. otras mujeres, y decirles que eso no es vergonzoso, que Dios, ¿verdad?, nos ha dejado diferentes de hombres a mujeres, ¿verdad? Que las mujeres necesitamos ciertos tratamientos y un seguimiento, ¿verdad? Cada 6 meses o cada año, pero como a nosotras a veces nos da vergüenza en la forma que fuimos educadas,
Entonces, Exacto. pero hoy se va a romper todo eso en el nombre de Amén. Jesús. Sí, y Sí. eso es lo que hemos venido haciendo en esos últimos programas, Mirza, Amén. ¿verdad? Diciéndole a las mujeres que tomen cuidado de sí mismas, porque a veces nos preocupamos de todo, de todos, menos de Amén. nosotras. Amén. Pero yo creo que es el tiempo que Dios está hablando a cada uno y Dios sabe por qué es Amén. que trae estos temas y por qué los estamos dando. Amén. Porque como dice hermana Alma, muchas en silencio, nos da vergüenza. Pero hoy es el día a ti mujer, hermana, que te levantes. Deja esa vergüenza allá atrás y pongámonos primero a los pies del Señor, luego en el cuidado de nosotras mismas. Así Amén. es, Leti. Y también que que ellas nos puedan dejar su petición Amén. Amén. para que nosotros podamos ayudarles en oración, Claro que sí. pedirle al Señor que Así les es. ayude, Amén, ¿verdad? así es. Así es que, hermana Alma, ¿cuál fue el primer tratamiento que te hicieron? Amén. El primer tratamiento fue el de criocirugía. A los 8 días de la criocirugía, que por cierto, la criocirugía, yo desconocía de todo, ¿verdad? Entonces dice el médico, solo tienes que tomarte una ibuprofeno antes y venir bien desayunada. Y yo no me imaginaba qué era lo que me iban a hacer, porque tenía que ir bien desayunada y tomarme ibuprofeno antes, porque iba a ser doloroso, iba a ser sin anestesia. Ay, O sea, santo Dios. imagínense. Entonces, cuando yo salí de la clínica, lo que me llamó bastante la atención, y quiero dejarle ese mensaje a las mujeres, había muchas mujeres haciendo la misma fila para entrar a la clínica donde yo iba a entrar. Mujeres bien jóvenes, 21, 25 años. Y ya estaban haciendo la misma filita que yo estaba haciendo. Eso me llamó bastante la atención. Ujú. ¿Verdad? De que no se puede decir solo habíamos 2 o 3, no, habían bastantes mujeres haciéndose el mismo tratamiento que yo me estaba haciendo. O sea, todas estamos expuestas. Sí, no solamente a las No. personas grandes o las No, de no, no, medianas, no. sino que a nuestras jóvenes también. Sí, Tenemos que cuidarlas, mis amadas hermanas y amigas. Si tú tienes tu hija o sobrina, prima, háblale, coméntale, compártele, dile, ve el programa Esencia de Mujer, que está ahí, el Señor está hablando y nos está hablando cada programa, Así el Señor es. nos habla a nuestra vida. Así es. Y después de esa criocirugía, ¿qué tratamiento le dejan? a los 8 días dieron un resultado y me dijeron que el resultado, lo que había en el procedimiento, por decir así, Ajá. era que yo tenía que entrar a unos quemados que me iban a hacer. Me dejaron cita para esos quemados. Yo desconocía y de igual manera de qué se trataba. No sabía. Así que permití que me hicieran el primer quemado. Pero en ese primer quemado fue una experiencia muy difícil y dolorosa, que yo me compadezco cuando escucho algún caso que alguna mujer está viviendo algo de eso, y yo llego y comparto con ellas, incluso la alabanza se las canto en el oído, y yo digo, Señor, haz un milagro, porque yo pasé por ahí. Cuando a mí me hicieron el primer quemado, igual, Ujú. sin anestesia, sin nada. O sea, es algo, una prueba donde dice la Biblia, vas a pasar por el fuego, no te vas a quemar. Amén. Porque cuando yo estaba en esa camilla y estaban haciéndome el quemado, el doctor y la enfermera contaban chistes, se reían mientras yo estaba siendo quemada. O sea, yo sentía un dolor y que el corazón se me paralizaba. Hasta ahí me llegó el dolor. Y todo mi cuerpo yo lo sentía como entre una llama de fuego y un dolor inexplicable, y no fueron unos minutitos. O sea, yo sentí un tiempo largo, yo solo oraba, yo decía, tu palabra dice, aunque pase por el fuego no me voy a quemar, si paso por las aguas no me voy a ahogar. Y ese como que era mi texto durante Amén, amén. ese tiempo, pero yo sentí que fue algo largo el tiempo. Leti, las promesas del Señor, ¿verdad? Amén. El Señor dándonos su palabra y como diciéndonos, yo estoy contigo. Amén.
a través del proceso que tú pases, yo voy a estar contigo. No temas, no Así temas. así es. ¿Verdad? Porque va a venir gente o el mismo enemigo a nuestra mente a querernos turbar, a que desconfiemos del Señor, de lo que Él nos ha dicho. Amén. Pero queremos instar a las mujeres Amén. a que nos aferremos al Señor, nos aferremos a Él. Amén. Claro que sí, hermana Alma. Y después de esos quemados. ¿Solo uno permitiste? Cuando yo salí del primer quemado, me recuerdo que entré al elevador y todo mi cuerpo temblaba. Eso, a eso quería ir. O sea, ¿Cómo reaccionó después el cuerpo? Había un temblor, el dolor, ahí estaba, como que todavía estaba ese aparato quemándome. Ujú. Entonces yo no quería hablar, yo no quería nada. O sea, era un dolor intenso lo que yo llevaba. Imagínense, Ajá. cuando a nosotros nos cae un poquito de aceite, o sea, ¿cómo sentimos ese dolor? Y a mí me habían quemado por dentro. A mí me habían quemado mi matriz. Porque según el médico, ¿verdad? Que ya cuando asistí con otro médico, Sí. o sea, era una herida, una llaga demasiado grande. Entonces, el cuerpo, o sea, Dios me dio capacidad para no desmayarme de tanto dolor. Yo llegué a mi casa y a tirarme a la cama y yo no quería comer, yo no quería saber nada, porque el dolor aún estaba. A los 8 días tuvo la reacción. A los 8 días. A los 8 días. A los 8 días, según me dijo otro médico cuando me llevaron, Ujú. el aparato que usaron dice que estaba contaminado. Entonces, esto lo que hizo fue, no solo me hizo más grande la llaga que yo tenía en mi matriz, sino que también me fue a infectar hasta los riñones y empecé con unas fiebres altas. Entonces tuvieron que sacarme de emergencia con un médico. Me pusieron 2 inyecciones porque dijo el médico, venís súper mal, porque la infección ya te llegó a los riñones. El aparato que usaron no estaba desinfectado adecuadamente. Entonces tenía una cita para un segundo quemado. Y yo dije, ni loca, no me dejo que me hagan otro quemado, no lo permito. Y me rogaron y hasta que me convencieron a un segundo quemado, pero yo ya sabía lo que iba, entonces sí, fue algo de nervios, de que yo no quería, yo me negaba, yo llegué a la clínica, yo decía, no, es que no puedo pasar otra vez por lo mismo, porque yo ya sabía que era. Hermana Alma, ¿2 quemados o eran todavía más? Solo 2 antes de que Dios hiciera el milagro. Amén. Amén. Porque anteriormente tuvimos también a otra invitada, pero ella en este caso era cáncer de mama. Así es. Pero a ella no la dejaron que desistiera del tratamiento. Ella le dijeron, no, usted lo empezó y lo tiene que terminar. Sí, a pesar que ella nos comentaba que ya había desaparecido, Exacto. ¿verdad? Que ella sentía pues que ya había recibido, Amén. pero de verdad que Son diferentes, ¿verdad? Son diferentes. Pues yo cambié de sacas. clínica. Yo tuviste ya que no le cambiar. di el seguimiento en la clínica donde lo inicié. Ya no le di el seguimiento ahí. Sí. ¿Y ahí te empezaron a dar otro tratamiento o qué te dijeron? Cuando me hicieron el segundo quemado, exactamente a los 8 días vuelvo a tener otra reacción. Y en esta reacción me estaba desangrando. Entonces, como mis hijas eran pequeñas, yo no quería que mis hijas se dieran cuenta. Entonces yo me envolvía en 2 ponchos gruesos. Yo estaba inmóvil en la cama. Porque, hermanas, yo movía un pie y yo me desangraba. O sea, yo tenía que permanecer inmóvil para no desangrarme. Porque sí era bien complicado. Eso fue en el segundo quemado. En el segundo Esa fue la quemado. reacción del Esa segundo. fue. Luego, ¿qué otro tratamiento, hermana, cuando cambiaste de clínica? Amén. Disponen llevarme al hospital de Antigua. Ujú.
cuando estábamos como a las 6 de la mañana para salir al hospital de Antigua, llega el pastor a mi casa y dice: hermana, el copastor tuvo un sueño como a las 5 de la mañana. Y dice él: inmediatamente yo me vine a contárselos. Ya estábamos de camino para el hospital de Antigua, cuando dice: él soñó que había un hombre y una mujer. Estaban en un cementerio y había una lápida que estaba fresca. Dice que yo estaba vestida de negro, hasta con velo negro. Y él se preguntó: hermana Alma, ¿por qué estaba vestida de negro? Y le dijo una voz: ella no está vestida así porque quiera, ella así la tienen. El hombre y la mujer me miraban y escribían en esa lápida fresca. Y escribían, me miraban y escribían. Y escuchó una voz que le dijo: esto no se va a arreglar o no se va a curar sino con la oración de los santos. Amén. Guerra espiritual. Amén. Y cuando el pastor lleva este sueño, pues yo soy una mujer que yo le he creído mucho a Dios desde mi niñez. Mi esposo, él no mucho le ha gustado el evangelio. Él se puso a llorar y le dice al pastor: ¿sabe qué? Ella ha sido una gran esposa, una gran mujer. Yo quiero morirme, pero no quiero que se muera ella. Quiero morirme en vez de ella. Y él lloraba: yo quiero morirme en vez de ella. Y le digo yo: no vamos al hospital. Nos vamos a la iglesia a hacer ayuno. Aleluya. Estando en el ayuno en la iglesia, Dios empieza a glorificarse en un milagro. Amén. Y usted iba al hospital a operarse. Pues no me querían operar, pero igual nosotras buscábamos ayuda médica, Ajá. ¿verdad? Porque decíamos: alguien me va a operar. La obediencia, Leti. Muchas veces estamos pasando por Ay, sí, cosas sí, sí. y cerramos nuestros oídos a la voz de Dios y decimos no, nos negamos, ¿verdad? Lo dejamos muchas veces en el último lugar. Pero qué lindo cuando Amén. el Señor nos habla y somos obedientes a su palabra. Amén. Y lo que hizo hermana Alma, de verdad, ahí empezó. Cuéntenos, hermana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese Amén. ayuno? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amén. Estábamos en el ayuno cuando yo recibo una llamada, porque como mi mamá ya sabía, ¿verdad?, de lo que yo estaba padeciendo, entonces mi mamá se lo contó a mi hermana, a mi hermano, y total de que la familia supo lo que yo estaba padeciendo. Una de mis hermanas, ella le contó a un su amigo, ¿verdad? Y yo recibo una llamada de una persona que yo dejé de ver, pero hace muchísimos años, que tal vez cuando teníamos como 5 años, yo lo conocí a él, pero tampoco fuimos amigos porque no éramos del mismo lugar. O sea, si yo lo veo a él, yo no lo conozco. Si él me mira a mí, no nos podemos reconocer ya así en la calle. No, porque éramos unos niños. Y recibe la llamada. Y, yo Y pendiente. recibo una llamada, Manolo se llama él. Recibo una llamada de Manolo y me dice: mire, yo no soy cristiano, pero sé que usted lo es y como una sierva de Dios, así va a ser tratada. Gloria a Amén. Dios. Amén. Los ángeles del Señor. Amén. Y me dice: ¿tiene ahí con qué anotar? Aquí está la dirección de una clínica, que esa clínica es costosa, hermano, en el centro médico. Amén. Amén. Creo que está en la zona 15, ¿verdad? Zona 10. Zona 10. Ajá. En el centro médico 1. El nombre del doctor, ¿ya? Que es, tal vez lo voy a mencionar porque para mí es un ángel el doctor. Dios lo puso como un ángel. El doctor Mario Cordón. Y me dice, él le va a preguntar que quién la refirió. Y le dice que fue Manolo. Bueno, terminó la llamada, nos fuimos a la casa. Yo tenía la cita para otro día. En la tarde llegan 2 hermanas a mi casa, porque la esposa del pastor ya sabía y se acompañó con otra hermanita. Llegaron a orar por mí.
Yo soy una mujer muy aferrada a las promesas de Dios. Amén. Hermanas, las promesas de Dios ahí están. Así Amén. es. Pero si no las tomamos y decimos, esto es mío, y me Amén. aferro, nunca las vamos a tener. Amén. Amén. Entonces llegan ellas y una de ellas empieza a darme profecía y dice, hermana, dice el Señor que Él ya la sanó. Qué lindo. Yo ni lenta ni perezosa. Yo dije en mi mente, si esta hermana me está mintiendo, que ella se arregle con Dios. Pero yo me aferro a mi milagro. Amén. Yo me aferro al milagro. Amén. Yo lo agarro ahorita a usted. Amén. Qué lindo, hermana Alma. Es que Dios es maravilloso, Mirza. Sí, mira. Especial y obra de una manera sobrenatural. Amén. Porque usted ni se imaginó que esta persona iba a ser de un gran apoyo para su vida. Exacto. Pero él sí ya lo tenía, El Señor lo esperando. tiene. Así es. Te trataron como una princesa. Ay, en esa clínica sí, como una princesa. Porque Dios abre puertas, ¿verdad? No para Amén. avergonzarnos, Amén. sino para hacernos sentir que somos como la niña de sus ojos, porque así me sentí ahí. Con los cuidados del Señor. ¿Y qué más? Que el Señor estaba contigo. Amén. ¿Verdad? Y yo quiero recalcar esto, Leti. Sí. La obediencia. Amén. Ay, Amén. la obediencia, Padre. Así es. ¿Verdad? Porque mi hermana Alma ya iba para un lado y el Señor usa. Muchas veces nosotros las mujeres queremos, Señor, háblanos, háblanos. El Señor nos habla a través de un canto, a través de su palabra, a través de los siervos. Utiliza Amén. diferentes medios para Amén. poder hablarnos. Y mira cómo Dios ha traído todos los programas, porque ella dice ahorita, me aferré a las promesas. Y en un programa anterior estuvimos hablando precisamente de las promesas del Padre hacia nosotros. Gloria a Dios. Qué lindo, Mirza, cómo Dios va encajando todas las cosas. Y yo digo, el Señor siempre obra para bien. Así Nunca es. va a obrar para mal en nuestra vida. En su caso, hermana Alma, me imagino que sí hubieron momentos que usted pensó, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? Porque somos humanos, Mirza, a todos nos pasan esos pensamientos. Tal vez no tanto de reclamo, sino decir, Señor, ¿por qué, Padre? Sí, y fíjate, Leti, que mi hermana hacía mención de algo. Que ella decía, mejor me voy. Exacto, Ya no quiero más dolor. exacto. Porque somos humanas. Amén. Somos humanas, pero el Señor, había el propósito, hay un propósito y ella todavía tiene mucho que hacer. Ella todavía tiene mucho que hacer. Pero cuénteme, mi hermana Alma, llega a esa clínica. ¿Qué dice el doctor? Ya le dice qué es lo que usted tiene, le habla verdaderamente. ¿Qué fue Amén. cómo? Pues, hermanas, antes de ir a la clínica, yo ya llevaba la promesa que Dios me había hecho, Amén. ¿verdad? Ujú. Que Él me Sí. iba a sanar. Amén. Entonces, yo estando en la cama, había una persona que me ayudaba a hacer la limpieza. Cuando ella entra al cuarto y empieza a hacer la limpieza, yo empiezo a evangelizarla en mi cama. Yo mantenía mi Biblia, empecé a evangelizarla. Ella empieza a llorar, empieza a sentir la presencia de Dios. Cuando ella se sale del cuarto, yo me pongo a hablar con Dios y le digo, Señor, pero desde una cama, yo evangelizando. No, sáname, yo te voy a servir. Entonces ahí fue la primera vez que yo le prometo al Señor que le iba a servir, porque si me tienes en una cama, no soy útil, sáname. Al siguiente día nos vamos a la clínica. Ujú. Mi mamá se va conmigo. Ella también lo habla en la iglesia donde ella está y dice, yo estuve ahí, dice mi mamá. Porque a veces he compartido mi testimonio en varias iglesias y tengo la oportunidad de que mi mamá esté conmigo y dice mi mamá, yo estuve con ella. Porque hay gente que duda. Soy Sí. testiga. Es tu Sí, testiga. soy testigo. Hay gente que duda. Amén. Pero yo no lo estoy diciendo para que la gente dude o crea. Estoy diciendo para que reciban el milagro. Amén. Para eso lo estoy haciendo. Amén. Porque Dios es un Dios de milagros. Y Él hace el primer milagro, quitar la duda de nosotros. Eso es un milagro. Amén. Amén. Porque la duda es un estorbo. Es algo que bloquea un milagro. Entonces, que nosotras tengamos fe para recibir un milagro, tiene que ser quitada La duda. esa duda, ¿verdad? Pues llegamos a la clínica y cabal, el médico me dice, ¿y quién te recomendó? Y yo toda feliz, Manolo.
que ni Sí, tengo comunicación sí. con él. Entonces, Manolo, pasa adelante. Me trató re bien. Tienen unos aparatos, pero geniales, dijo algún niño, ¿verdad? Muy, muy Sí. buenos aparatos, una tecnología muy avanzada, ¿verdad? Entonces, yo sorprendida porque me recordaba de las palabras que decía, como sierva de Dios vas a ser tratada. Amén. Entonces, por cierto que me gustaría algún día que Manolo escuche este testimonio. Nunca lo he visto para darle gracias porque Dios lo usó. Sin duda lo va a ver, hermana Amén. Alma. Sin duda. Sí. Amén. Pues llegué con el doctor, iniciaron, ¿verdad?, el proceso de pasarme por un examen donde estaba una gran pantalla Ujú. donde aparece mi matriz. Y el doctor dice, Sí. wow, ¿cómo no vas a tener ese dolor? Si tu matriz está 99% podrida. Y le empieza a enseñar a mi mamá y nos empieza a explicar. O sea, Señor. todo. Mire los quemados que le hicieron, dice. Esos quemados provocaron que la llaga se expandiera. O sea, entonces ya todo estaba más podrido que antes de cuando me habían hecho los quemados. Santo Dios, 99%. 99. Casi que total. Era una línea, 1%. una línea bien Imagínate. escasita, donde el doctor no quiso decir un 100%, para dejarme un porcentaje, escuche bien, un porcentaje de esperanza. Un porcentaje. Pero sin duda, ahí estaba el control del Señor, hermana Alma. Amén. Porque yo me imagino ya tener un 99%, Misa, eso ya, uno ya como humano, yo siento que ya no lo soporta, hermana Alma. Es que por eso el dolor era Ajá, ya demasiado, no, era como demasiado. el doctor dice. El doctor dice, ¿cómo has podido soportar ese Sí, dolor? Sí, sin duda el Señor con El ella. Señor. El Señor que, como decía hermana Alma, pasando por el fuego, pero no. Exacto. No ibas a... Te aferrabas, te sentabas en lo que el Señor te había dicho y las fortalezas. Mira qué lindo. Pero hermana Alma, luego de eso te dan un tratamiento o cómo. Quiero que me cuentes, que le cuentes a las amigas y hermanas Amén. el milagro. El milagro. Amén. Pues no quiero pasar por alto también de que el olor que yo tenía era algo vergonzoso. O sea, era como un perro muerto. Ujú. Entonces, como que eso también me intimidaba, estar con otras personas, porque el olor sí era fétido. Cuando el médico se sonríe y dice, le digo, doctor, ¿me van a operar? Y utiliza las mismas palabras que habían utilizado otros. Y me dice, mi hija, sos muy joven. No te voy a Sí. operar. Pero ¿confías que Dios puede hacer un milagro? Me dijo. Amén, le dijo mi mamá. Ella es cristiana, le dijo. Y ¿sabes qué? Te voy a dejar un tratamiento, unas pastillitas. Díganme, hermanas, ¿será que una matriz podrida se puede curar con unas pastillitas? No. Ya no. Imposible. Humanamente ya ellos habían hecho todo lo que habían podido, Exacto. ¿verdad? Entonces ya, ahí sí como te estaba diciendo el médico, un milagro. Eso fue, en pocas palabras, solo un milagro. Amén. ¿Cómo lo recibiste, Salma? Llegué a mi casa, yo seguía con el dolor más fuerte. O sea, era un dolor, como les explicaba, que hasta el corazón llegaba el dolor. Ujú. O sea, era una inquietud todo el tiempo, todo el tiempo. Y Dios hizo que yo sintiera valentía para empezar a declarar el milagro. Yo estaba sintiendo el dolor, yo estaba en la cama y yo empecé a hablar de esta manera. Yo le decía, diablo, si te da gusto que me duela, me duele, pero ¿sabes qué? Dios ya me sanó.
Me iba a la regadera, me ponía a bañarme y yo llorando y con alta voz decía, diablo, ¿te da gusto que me duela? Bueno, si te da gusto, pero ¿sabes qué? Yo estoy sana, Dios ya me sanó. Y yo empecé a declarar y empecé a decir. En la noche, en las madrugadas, yo me tiraba, yo me ponía a llorar, me ponía a orar, me ponía a leer la Biblia. Y leyendo un pasaje en Ezequiel 47 de las aguas saludables. Dice Ezequiel, midió 1000 codos, 500 metros, y el agua me llegaba a los tobillos. Cuando el agua llega a los tobillos o las pruebas, la lucha, la enfermedad, dice uno, ay, estoy bien. Me tomo una aspirina y se me quitó. Pero él sigue midiendo. Después llega a las rodillas, un poco más complicado. Después llega a los hombros. Y después dice, no, ya no pude estar de pie, sino que esto tenía que funcionar nadando en el río de Dios. Amén. Y ahí, amén. Ahí es donde Dios impacta tanto mi corazón. Así es. Y yo empiezo a escribir como que alguien me estaba dictando. Y yo empiezo a escribir una alabanza que se llama Sanidad Divina, inspirada en la palabra que yo estaba leyendo en ese momento. Amén. Inspirada en Aleluya. esa palabra y aferrándome a que Dios iba a hacer esa sanidad divina en mí. Amén. Amén. Y así, hermanas, de que yo escribo esa alabanza y no solo la escribo, sino que Dios también me da que yo la pueda cantar, ¿verdad? Empiezo a cantarla y esa alabanza me llenaba mi corazón cada vez que yo la empezaba a cantar. Fecha exacta no puedo dar porque no sé cuándo Dios hizo el milagro. Solo que fue en diciembre. Aleluya. Amén. Gloria Amén. al Señor. Hermana Alma, ¿cuándo ve usted que el Señor hizo ese milagro en su vida? Amén. Estaba en mi habitación y estaba sola en ese momento, hermanas. Y yo sentí que entró una fuerza, pero no era algo natural. Se sintió que entró por la puerta y mi cuerpo lo sintió. Y algo me dijo, a traerte vengo. Y yo dije, la muerte. Yo inmediatamente me tiré de mi cama y caí al piso, completamente postrada en el piso, y empecé a gritar. Y yo decía, en una oración, pero una oración a gritos, Señor, dame otra oportunidad. Hoy no me llevas. Hoy no me llevas. Y yo peleé con la muerte. Yo peleé y le decía, hoy no me llevas, Señor. No porque no esté preparada, sino por 3 motivos. Y ahí fue donde yo le hice 3 promesas al Señor. Fue donde yo le dije, Señor, hoy no, dame otra oportunidad. Mis hijas están muy pequeñas. Yo te prometo instruirlas en tus caminos. Te prometo cantarte y te prometo servirte, predicar tu palabra donde quiera que me lleves. Y me quedé como desmayada. Pasaron los días, pero yo no me di cuenta en qué momento, como les decía, Dios había hecho la sanidad. Pasando los días, vuelvo con el médico. Y el médico me hace exactamente el mismo examen donde vuelve a aparecer mi matriz en aquella gran pantalla. El médico sorprendido dice, mija, estás como nueva. Parece que no hayas tenido hijas, que no hayas tenido ningún parto. Solo había en la matriz una pequeña cicatriz que se veía, pero era pequeñita. A mí nadie me operó, literalmente. ¿Y por qué aparecía una cicatriz? Es porque sí, hubo una operación. Por eso la alabanza que Dios me regaló se llama Sanidad Divina, porque fue una operación divina lo que surgió en mi vida. Entonces yo alabo y glorifico a Dios por lo que Él hizo en mi vida. Y de esa manera el Señor es como se glorificó.
Qué precioso. El Señor tan lindo. Mira, Leti, mis lágrimas, porque Sí. Gloria a Dios. el Señor, yo no sé si ustedes pueden sentir Amén, Aleluya. amén. la presencia del Señor en este lugar. Gloria a Dios. Amén. Así Y es. ahorita que mi hermana Alma decía, cuando están los tobillos, pero debemos sumergirnos Amén. en el río del Espíritu Santo. Amén, Amén. así es. Ahí es donde el Señor nos quiere. Yo quisiera, mi hermana Alma, que tú pudieras entonarnos esa alabanza. Y a ti, querida amiga, hermana que estás Amén. viéndonos en este momento, que puedas cerrar tus ojos. Si puedes ponerte de rodillas, ponte de rodillas. Que el Señor va a llegar hasta ese lugar. Amén. Aleluya. Amén. Y no será la mano del médico, no será la mano de mi hermana Alma, será Así es. Gloria a Dios. el médico de médicos, Amén. Así es. Amén. el Señor tocando tu vida. Amén. Así es que mi hermana Alma, compártenos. Amén. Amén. Espero que con esta alabanza hayan sanidades acá en el set y también en Amén. casita. Así es. Amén. Yo alabo y glorifico a un Dios lleno de milagros, Amén. muy milagroso. Así de que esta alabanza lleva como tema sanidad divina. Escucha la letra y verá cómo Dios hará que la fe crezca. Glorifícate, Señor, en mi cuerpo. Haz un milagro por amor. Ven y sáname, Señor. Sanidad divina, hecho milagroso. Sanidad divina en Dios poderoso. Glorifícate, Señor, y ten misericordia. Perdona mis pecados. Ven y sáname, Señor. Sanidad divina, hecho milagroso. Sanidad divina. ¿En quién? En Dios poderoso. Ahí te está sanando el Señor. Ahí donde estás sintiendo la presencia de Él es porque Él te dice: yo estoy contigo. Yo estoy contigo, y a través de este testimonio yo sé que usted también un día va a testificar. Amén, porque Dios está Amén. sanando en el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Gracias, hermana Alma. Sin duda, la presencia del Señor es manifiesta en este lugar. Y yo sé que también ahí en su casa, mi querida hermana, mi querida amiga. Gracias por compartir este testimonio, sierva del Señor. Yo sé que esto va a llegar hasta donde no nos imaginamos, hermana Gloria a Alma. Dios. Va a ser de mucha bendición, y a ustedes también. Gracias por sintonizar este programa. Recuerde que estamos los días martes a partir de las 3 de la tarde. Los días jueves también tenemos a las 8 de la noche, y el sábado a partir de las 10 de la mañana. Recuerde seguir compartiendo nuestra página. Estamos en Facebook como Programa Esencia de Mujer, en Instagram y en el www.french.tv, que las 24 horas tiene palabra de bendición para cada vida de ustedes. Gracias por su sintonía, y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Porque mujer agradecida muestra su gratitud a Dios sirviendo a otros. Hemos presentado Esencia de Mujer, viviendo el propósito de Dios en tu vida. Esperamos haberte llenado de sueños, amor y esperanza.
Síguenos en nuestras páginas de Instagram y Facebook como Esencia de Mujer. Acompáñanos en nuestro próximo programa. Bendiciones.